Bien, nos habíamos quedado en el tema de tabla periódica, ¿no? A ver, vamos a hacer un pequeño paso rápido lo que hemos hablado en la clase anterior, de forma rápida nada más, ¿no? Es un poco extenso este capítulo, así es que nos va a tomar un poco de tiempo, ¿no? Ya, a ver. Habíamos mencionado, bueno, una pequeña reseña sobre, digamos, el avance del descubrimiento y ordenamiento de los elementos. Ahí habíamos hablado de Berzelius, año 1814, clasificación en elementos electropositivos y electronegativos. Año 1815, Prout hizo un trabajo con respecto al hidrógeno. Año 1817, Dobereiner presentó las triadas. Año 1862, Chancrustoy el tornillo telúrico, ¿no? El orden telúrico en forma de hélice. Año 1865, Newlands, ley de las octavas. Llegamos al año 1869 y ahí aparecen dos señores, Dmitri Mendeleev y Henry Moseley, ¿no? Que proponen eh, digamos, perdón, Henry Moseley no, sino Lothar Meyer, ¿no? Que proponen la tabla periódica corta, ¿no? Tenemos también, ahora sí, en el año 1913, Moseley y propone la nueva tabla periódica prácticamente, ¿no? La propiedad de los elementos químicos según el orden. Con lo cual, Werner diseña la nueva tabla periódica, ¿no? O la tabla periódica actual, la que nosotros conocemos. A ver, un momento, parece que alguien ingresó. Entonces hablamos también, a ver, vamos a pasar rápido esto, de las triadas, ¿no? Ya sabes que son bloques de tres, en que el elemento central tiene en peso atómico el promedio de los otros dos, ¿no? Promedio aritmético, ¿no? Por ejemplo, si el primero X es, por decir, 10 y Z, por ejemplo, es 20, entonces lleva a ser 10 más 20 entre 2, o sea, 15, ¿no? Eso es lo que propone. Ahí está. Ahí vemos algunas triadas. Ahí está, ¿no? Se lograron descubrir hasta 20 triadas, pero debido a que aparecieron nuevos elementos, obviamente se iba descartando digamos, este ordenamiento, ¿no? Esta propuesta, digamos así. Avanzó un poquito el tiempo, año 1862, se propone el ordenamiento helicoidal, ¿no? En forma de hélice, conocido como el tornillo telúrico de Chang-Crustoy. Se ordena en una hélice dentro de un cilindro, ¿no? Y los elementos se van colocando en función creciente de sus pesos atómicos. Ojo, la palabra clave es pesos atómicos, ¿eh? Y bueno, la característica principal es que los elementos que iban coincidiendo a partir de líneas verticales llamadas generatrices tenían propiedades similares. Por ejemplo, en este dibujito, el boro con el aluminio, el berilio con el magnesio, el litio con el sodio y así, ¿no? Ahí está, acá tenemos otro esquema, digamos, ¿no? A esa línea se llamaba generatriz. Ojo, no tenían igual peso atómico, sino propiedades semejantes, nada más, ¿no? Muy bien, entonces este ordenamiento, digamos, también, digamos que pasó de moda. ¿Por qué? Porque apareció, digamos, otro estudio más avanzado del átomo, ¿no? Recuerda que a partir de estos años, el año 1860 en adelante, ya se estaba trabajando con los rayos catódicos. Entonces se fue descubriendo nuevas propiedades de la sustancia, ¿no? A ver, avanzamos un poquito, vamos a la tercera, la ley de las octavas de Newlands, en el año 1864. ¿Qué hizo Newlands? Ordenó los elementos en bloques de 7, ojo, de 7, no de 8, ¿eh? La gente se emociona y cuando escucha octavas ya dice 8. No, no son 8, son 7, ¿eh? Bloques de 7. Pero lo que se cumplía era, primero, que los pesos atómicos eran crecientes. Segundo, se le va a denominar octavas porque el primer elemento del grupo número 2 representa el octavo elemento para el primer grupo. Y ambos tienen la misma propiedad. Pero más o menos, para explicarlo mejor, vamos a ver este dibujito, este esquema. Esto representa la primera serie. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Acá hay 7. Ya, ese es el primer bloque. Aparece el segundo bloque. Ahí está el peso atómico creciente. Ya, en el segundo bloque, por ejemplo, acá el sodio es el primer elemento del segundo bloque. Pero si esto se coloca en forma continua, para la primera serie, el sodio sería el octavo bloque. Por eso dice acá que el octavo elemento tiene las mismas propiedades que el primero, o sea, estos dos. Y obviamente en la siguiente serie se cumpliría la misma relación, ¿no? Obviamente se fueron descubriendo nuevos elementos y obviamente ya no cumplían estas propiedades. Entonces este ordenamiento, esta ley de las octavas fue perdiendo peso, perdiendo credibilidad, ¿no? Bien, avanzó el tiempo y ahora sí, llegamos al peso pesado.
Acá está. Dos personajes importantes, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, año 1869. ¿Qué pasó acá con ellos dos? En forma separada, en forma, digamos, independiente, cada uno de ellos logró comprobar o verificar propiedades para los elementos químicos, ¿no? La diferencia es que uno fue propiedades químicas y el otro fue propiedades físicas, ¿no? Entonces, ambos propusieron un ordenamiento de los elementos, ¿no? Considerando sus propiedades principales. Por ejemplo, Mendeleev usó las propiedades químicas, o por ejemplo el peso atómico, la valencia del elemento, el tipo de óxido que forma, el tipo de hidruro. En cambio, Meyer usó las propiedades físicas, como por ejemplo el volumen o el radio atómico también, ¿no? Para clasificar los elementos. Entonces, bueno, ya ahí aparece el primer ordenamiento, la primera tabla periódica, ¿no? Y van a ser en función a propiedades físicas y propiedades químicas, ¿no? Y obviamente a los compuestos que formen cada uno de ellos. Entonces, con ello se logró determinar qué cosa, que las propiedades de los elementos será función de su masa, de su peso atómico. Entonces, bueno, la clasificación de su tabla periódica tiene varias características, ¿no? Ahí está, la primera característica, en función a su peso atómico creciente, lo ordenaron en filas y columnas. Filas le llamaron series y las columnas le llamaron grupos. Ojo, tener presente que en aquel entonces solo se conocían 63 elementos. A la actualidad ya más o menos se conocen en forma sintética hasta 118 elementos, ¿no? Por ahí de repente en alguna tabla vas a encontrar algunos más que todavía están en proceso de estudio, ¿no? ¿Qué más? Bueno, según Mendeleev le va a asignar una valencia a cada elemento. Ojo, una sola valencia. Por ejemplo, elemento del grupo 3, valencia 3, ¿no? Si fuera elemento del grupo 5, valencia 5, y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, los elementos de un grupo poseen propiedades semejantes. Por ello que cuando se combinan con otros elementos, por ejemplo con el oxígeno para formar óxidos, o con el hidrógeno para formar hidruros, ellos van a tener, ¿qué cosa? Fórmulas parecidas. ¿Por qué? Porque tienen igual valencia. Eso es lo que plantea él, ¿no? Y obviamente en su desarrollo dejó casilleros en blanco para que para futuros descubrimientos de nuevos elementos, ¿no? Y eso le propuso o le llamó ECA, ¿no? Y obviamente su ordenamiento tenía 8 grupos. Muy bien, ¿esto qué conlleva? Ventajas y también obviamente desventajas, ¿no? Las ventajas era el que ya se podía ordenar los elementos, ya había un ordenamiento, ¿no? Había, digamos, una presentación mejor, ¿no? Y obviamente la otra ventaja es que se podía predecir elementos, ¿no? Por ejemplo, los llamados ECA, ¿no? Acá tenemos el ejemplo del ECA silicio, que para nosotros ahora es el germanio, ¿no? En aquel entonces no se conocía, pero le llamó ECA silicio. Acá hay algunas propiedades, algunas características de ese elemento que él logró predecir, ¿no? Valores, digamos, teóricos, y estos son los valores reales, ¿no? La diferencia no es mucha. Ahí está, ¿no? La diferencia no es mucha. Pero esto es lo que él predijo, y esto es lo real. Muy bien, así como hay ventajas, también hay desventajas. ¿Cuáles fueron las principales desventajas? A ver, vamos a ver. Ya está, acá está la primera. Que en el ordenamiento que plantearon o se planteó, tanto los metales como los no metales no estaban diferenciados, como que estaban mezclados. Entonces iba a generar una confusión. ¿Qué más? Habíamos mencionado que la característica principal era que se le asignaba una sola valencia a cada elemento. Sin embargo, ahora en la actualidad sabemos que hay elementos que tienen más de una valencia. Por ejemplo, el hierro tiene dos valencias, ¿no? Más 2 y más 3. El oxígeno también tiene dos valencias. El cloro tiene 4 valencias. Por ahí el manganeso tiene 5 y otros elementos más, ¿no? Que tienen 4, 3 o 2 valencias. Entonces ahí radicó la dificultad. Bueno, ¿qué más? Bueno, había ciertos elementos que no cumplían la propiedad del orden creciente del peso atómico. Entonces, ¿qué hizo Mendeleev? Tuvo que permutar o forzar la situación para que cumpla digamos, su criterio, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ahí tenemos el caso, ¿no? Debió de ser así, pero él lo cambió. ¿Para qué? Para cotejar, ¿no? Muy bien, entonces acá están los primeros avances, los primeros aportes para el conocimiento de la tabla periódica. Vamos ahora sí al actual, ¿no?
Primero, la ley periódica moderna, la ley periódica de los elementos. Año 1913, ya casi lo propuso Henry Moseley. Al hacer sus estudios con metales pesados, digamos aplicándole rayos X, logró descubrir que los elementos deberían de ordenarse en función a sus números atómicos. Las propiedades deberían de estar en forma directa a sus números atómicos, ¿no? Él trabajó aquí con los rayos catódicos que le aplicaba una placa y ellos emitían rayos X. Y las características de esos rayos X son su frecuencia y su longitud. Al cambiar aquí la sustancia, o sea, el elemento, cambiaba de elementos, las longitudes de onda y la frecuencia cambiaban. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el cuadro para algunos ejemplos. Entonces, aumentaba el número atómico, la frecuencia aumentaba y disminuía la longitud de onda. Entonces, eso es lo que él fue descubriendo, ¿no? Entonces, por eso que planteó que básicamente era una función periódica del número atómico, o debería de ser en todo caso. Muy bien, ¿qué conllevó esto? Ya, conllevó a la tabla periódica que nosotros conocemos, ¿no? Ahí está, vamos a explicar un poco más, vamos a regresar luego a esta diapositiva para explicar un poco más. A ver, ahora sí, vamos a lo que nos corresponde hoy. Tabla periódica moderna. Estamos hablando ya de los años 1920 aproximadamente, ¿no? 1920, 1926. Entonces, la tabla periódica moderna fue elaborada, diseñada por este químico, ¿no? Químico alemán, J. Werner. ¿De acuerdo? ¿Qué hizo J. Werner? Bueno, tomó como referencia, ¿qué cosa? La ley periódica de Moseley. Y obviamente la distribución electrónica de los elementos. Pero además de eso, eso no fue suficiente. Tuvo que tomar, ¿qué cosa? La base fundamental de la primera tabla periódica, o sea, la tabla de Mendeleev. Acá está. En función a esta tabla, él diseñó, ¿qué cosa? La tabla periódica que nosotros ahora conocemos. A ver, acá tenemos una descripción en forma general, una descripción rápida, digamos así. Descripción general. Primer punto. Hasta el momento que él, digamos, propuso su ordenamiento, había 109 elementos reconocidos por la UPAC. Ahora la pregunta es, profe, ¿qué es UPAC? Bueno, es una institución internacional que se encarga de reglamentar los elementos, las características relacionadas a la química. Son siglas en inglés que traducidas al español significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ya está, ¿no? Entonces es una institución, ¿no? Algo así como la ONU, digamos así, o como la OMS, que ahora está trabajando, ¿no? Ya está, entonces es una institución. Bueno, esta institución ha aceptado que se van a ordenar en forma creciente a su número atómico y va a estar dado en 7 periodos de 16 grupos. Son 8 grupos A y 8 grupos B. El primer elemento es el hidrógeno con número atómico 1 y hasta entonces el megnerio, número 109, ¿no? Sin embargo, sintetizados hasta la actualidad hay 118, lo que te estaba mencionando, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de las características fundamentales que hemos mencionado en estos momentos, tanto los grupos como los periodos. Primero, periodo. ¿Qué es el periodo? Básicamente es un ordenamiento en forma horizontal, ¿de acuerdo? Siempre va a ser horizontal. Aquí los elementos tienen propiedades distintas y obviamente sí tienen la misma cantidad de niveles. Recuerda, la distribución electrónica se da por niveles y subniveles, ¿no? Acá los elementos que pertenecen a un mismo periodo van a tener el mismo nivel. Entonces, la característica importante, ¿qué cosa va a ser? El número de periodo va a ser equivalente al número de niveles que presenta el átomo. Ahí vamos a explicar en un ejemplo más adelante. O algunos ejemplos, vamos a hacer algunos ejemplos. Bien, tenemos acá el periodo. Vamos ahora a la siguiente parte para luego ustedes pueden de repente hacer preguntas. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí un cuadrito. Este cuadrito es el genérico que está explicando lo que estamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá periodo 1, cantidad de elementos, solamente hay 2. ¿Quiénes son? Acá está, ¿no? Hidrógeno y helio. En el segundo periodo solo hay 8 elementos. Acá están, ¿no? Del litio, berilio hasta el neón. En el tercer periodo hay 8 elementos también, desde el sodio hasta el argón. A partir del cuarto periodo ya hay más elementos, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto hay 18,
En el quinto hay 18, en el sexto hay 32 y en el séptimo hay 23. Esto sucede porque de repente si tú has observado una tabla periódica, hay, digamos, una región externa a la tabla, ¿no? Que se coloca en la parte inferior, ¿no? Eso lo vamos a explicar más adelante. Por eso que se agranda tanto el grupo 6 como el grupo 7. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, dice, siempre cada periodo va a empezar con un metal alcalino, ¿no? Y va a terminar siempre con un gas noble, a excepción del primero, que empieza con el hidrógeno. Ahí está. El hidrógeno no es metal, es un gas, es un no metal. En cambio, acá el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio son metales alcalinos. Y tanto el helio, neón, argón, tritón, xenón y radón son gases nobles. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya, un aviso. Ya, seguimos. Estábamos diciendo que tanto el neón como el argón, como el tritón, como el xenón, como el radón son gases nobles, ¿no? Que son los que cierran los periodos. Recuerda que los periodos van a ser horizontales. El séptimo periodo está incompleto, sí. Es el último periodo que por ahora se conoce, como todavía no hay elementos sintetizados en forma concreta, están algunos espacios vacíos, ¿no? Y el sexto periodo es el más largo, claro, ¿no? Tiene 32 elementos confirmados. El séptimo debería tener también 32, pero solamente 23, digamos, ¿no? Vamos al grupos o familias. Ya, a diferencia del periodo, el periodo hemos mencionado que es en forma horizontal, ¿de acuerdo? El grupo o familia va a ser en forma vertical, en forma vertical. Muy bien, entonces se van a dar estos elementos en columnas, ¿no? Así como mencionamos acá. Ahora, ¿qué pasa con estos elementos? Dice que van a tener disposición similar. ¿En qué? En sus electrones externos. O sea, cuando tú haces la distribución electrónica, todos los elementos que estén en la misma columna van a terminar en la misma estructura electrónica. Digamos, por ejemplo, imaginemos que tomas la columna número 1. La columna número 1 de la tabla periódica, todos sus elementos van a terminar en S1. Entonces, no importa si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el séptimo, terminan en S1. Y la siguiente termina en S2 y así sucesivamente los demás, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir esta parte. Entonces, como tienen los mismos electrones en la parte externa, van a tener propiedades similares. ¿Qué tipo de propiedades? Propiedades químicas. Eso le va a dar esa característica a ellos. Por eso que van a tener, el grupo familia van a tener nombres particulares que lo vamos a mencionar luego. Dos tipos de grupos existen, en forma bien marcada, bien diferenciada. El grupo A y el grupo B. Vamos a hablar un poco del grupo A primero. ¿Quiénes conforman el grupo A? En el grupo A están los elementos representativos, así se les llama. ¿Qué pasa con ellos? En ellos los electrones en la parte externa van a, digamos, a disponerse en los orbitales tanto S como P. O sea, puede ser que sea S solito o puede ser una combinación entre S y P. ¿De acuerdo? S solito o la combinación. Entonces, las propiedades obviamente de estos elementos van a depender de estos dos orbitales, ¿no? Básicamente. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, estos elementos tienen propiedades características dentro de cada una de sus familias. Por ello que se le va a llamar representativo. O sea, va a depender del elemento que está arriba, ¿no? Por ejemplo, si el elemento que está arriba tiene una característica X, todos los elementos de esa columna van a tener la característica X. Por eso es que se llama representativo. Porque el primero tiene una característica y todos los demás van a tener características casi iguales. Que obviamente no se va a cumplir en el otro grupo, ¿no? En este grupo A sí se cumple ello. Por eso se llaman representativos. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a ver. Ahí está, mira, justo lo que te estaba mencionando. El grupo. Tenemos acá los electrones de valencia. Recuerda que los electrones de valencia son los electrones de la última capa. ¿Cómo se van a nombrar? Vamos a ver, ahí empezamos. El grupo 1A, su distribución electrónica va a terminar en S1. Ahora, un alumno puede decir, profe, ¿y esa N qué significa? Ya, esa N quiere decir el nivel. O sea, por ejemplo, si termina en el primer nivel, o si solo tiene el primer nivel, terminaría en 1S1.
Si es el segundo nivel, 2s1. Tercer nivel, 3s1 y así sucesivamente. Lo mismo para los demás casos. Entonces, el grupo 1A se encuentra al extremo izquierdo, ¿eh? Es el primer grupo de la izquierda, la primera columna. Se va a llamar los metales alcalinos. Ah, pero hay digamos, uno que se ha colado, digamos así, ¿no? ¿Quién es? El hidrógeno. A excepción del hidrógeno, todos son metales alcalinos. El hidrógeno obviamente no es metal, ¿no? Sin embargo, se coloca en esa columna por ser el primer elemento, ¿no? El segundo grupo se llama el 2A. Terminación de su configuración electrónica es S2. Y se va a llamar el nombre los metales alcalinos térreos. Toda la columna representa metales alcalinos térreos. Ahora un alumno puede decir, profe, ¿y un ejemplo de cada uno? Vamos a mencionarlo más adelante, pero vamos a mencionar de todas maneras. A ver, por ejemplo, en los metales alcalinos está el litio, por ejemplo, ¿no? En los metales alcalinos térreos está el berilio, por ejemplo. Vamos a la tercera familia, el grupo 3A. En el grupo 3A, la terminación de la distribución electrónica va a ser NS2, NP1. ¿De acuerdo? Ojo, no existe NS3, recuerda, no puede haber 3, solamente llega hasta 2. Terminaste con 2, sigue con 1 para P. Entonces, esta estructura es para los elementos del grupo 3A. Y se llaman boroides o térreos. ¿Por qué se llaman boroides? Porque el elemento principal, el elemento cabecilla, el elemento en la parte superior, es el boro. Por eso se llaman boroides, familia del boro, ¿no? Boroides o térreos. Ahora se preguntarán de repente, profe, ¿por qué se llama térreos? Bueno, térreos viene de tierra. Normalmente estos elementos se encuentran encima de la capa terrestre, por eso que se le llaman térreos, ¿no? No son como los otros elementos, como los alcalinos, por ejemplo, que se tiene que, digamos, excavar o de repente están mezclados, ¿no? Entonces no lo vas a encontrar directamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos los del grupo 4A. El 4A terminación es S2P también con 2, ¿no? Ahí está, NS2, NP y 2. A esta familia se le llama los carbonoides. ¿Por qué se llaman carbonoides? Porque el elemento principal es el carbono. Entonces todos los demás son carbonoides, ¿no? Ese es el grupo 4A. El grupo 5A, notación NC2NP3. Y esta es la familia de los nitrogenoides. Entonces ya te haces una idea de quién es el cabecilla, ¿no? El nitrógeno. Ahí está, ¿no? El nitrógeno. Otro del grupo 5A es el fósforo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Grupo 6A. Este es un grupo muy importante. El grupo 6A. Notación NC2NP4. Se llaman los anfígenos. También tiene otro nombre, se llaman calcógenos. Y hay un nombre más, oxigenoides. ¿Por qué? Porque el cabecilla es el oxígeno. Así es, este es el elemento, uno de los elementos más importantes, porque el oxígeno, por ejemplo, es primordial para la vida, para nosotros, ¿no? Para los animales también. Y obviamente también las plantas. Para los seres vivos es muy importante. Tenemos acá el grupo 7A, notación NS2, NP5, la última parte de su distribución electrónica. Es de la familia del flúor y se llaman halógenos. Halógenos, ¿no? Son digamos, de mayor poder, digamos, relacionado a sus electrones. Tienen mayor fuerza, digamos, ¿no? En especial el flúor. A eso se llama electronegatividad. El flúor es el más fuerte en ese sentido. Y por último tenemos el grupo 8A, la última columna. Notación NS2, NP6. Se llaman la familia de los gases nobles o gases raros. Se llaman así porque no se encuentran así nomás en la naturaleza, ¿no? Ellos son un poco inestables, entonces por eso se llaman raros, ¿no? Muy bien, tenemos acá entonces el bloque que nos representa a esta familia, el grupo A. De repente es un poco sencillo. ¿Por qué? Porque son representativos. El primero de cada columna es el que va a mandar, ¿no? Eso es lo que sucede acá. ¿Qué otras características tenemos? Ahí está, ¿no?
Los electrones de valencia para un elemento representativo, o sea, para cualquiera de ellos, es el número de electrones en el nivel externo. Ojo, nivel externo. Y obviamente ellos van a determinar o van a intervenir en el enlace químico. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el nivel externo? N. Por lo tanto, valencia 1. N, valencia 2. N. Ah, pero él también es N. Profe, hay dos N. ¿Qué hago? Ah, se van a sumar estos dos numeritos. 2 más 1. 2 más 2. 2 más 3. 2 más 4. 2 más 5. Ah, pero acá no. Acá sí no se suma. Solo en los gases nobles no se suma. Ellos no tienen valencia porque son estables. Todos los demás son inestables. Necesitan combinarse con alguien. Pero los gases nobles no. Ah, obviamente hay excepciones, ¿no? Pero por ahora vamos a asumir que no se combina con nadie. ¿Qué más tenemos? Las propiedades químicas similares de estos elementos van a depender del grupo, ¿no? Y eso es debido a que tienen los mismos electrones de valencia. Y obviamente esos electrones de valencia que indican el grupo. Mira, por ejemplo, acá dice 7, 7. Acá dice 8, 8. Acá sale 6, 6. 5, 5. Y así, ¿no? Puedes hacer para cualquiera y te va a salir el grupo, ¿no? Entonces, por eso se hace sencillo en el caso del grupo A, ¿no? Que son los más representativos, los más sencillos para este caso. Muy bien, a ver, paramos aquí. A ver, vamos a ver. Ya está, grupo B, vamos al grupo. Este es el más pesado, este es el más fastidioso, ¿no? Acá sí, acá sí hay que tener cuidado. Vamos a ver. Muy bien, a este grupo se le llaman los elementos de transición. ¿Qué sucede acá? Sucede que la distribución electrónica de los elementos va a terminar en los orbitales D y F. Ten presente que los orbitales D aceptan 10 electrones y los orbitales F aceptan 14. Entonces ahí ya viene la complejidad. Más electrones, obviamente más dificultad. Y los electrones de valencia normalmente van a estar en los orbitales S. Y por ahí en los orbitales D. O tal vez en los orbitales F. Dependiendo de cómo termine la configuración electrónica, ¿no? Y obviamente ellos van a determinar las propiedades químicas del elemento, ¿no? Según en qué orbital termine. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué se denominan elementos de transición? Bueno, es porque lo que sucede es que estos elementos metálicos tienen alta reactividad y por lo general van a formar, ¿qué cosa? Bases fuertes. Una base es lo contrario a un ácido, ¿no? Por ejemplo, los no metales forman ácidos. Por ejemplo, el cloro por ejemplo, con el oxígeno formaría, con el oxígeno y con el hidrógeno formaría un ácido, por ejemplo, el ácido perclórico, ¿no? O de repente el ácido con el bromo, ácido brómico, ¿no? Y así. En cambio, estos elementos forman bases y son bases fuertes. ¿Con quiénes forman? Con los elementos del 1A y 2A, ¿no? ¿Y qué más tienen? Tienen menor carácter metálico. ¿Qué significa carácter metálico? Bueno, esto lo vamos a mencionar en la siguiente sesión, que es una característica exclusiva en este caso, de los metales, ¿no? O sea, tienen facilidad de repente de perder sus electrones, ¿no? Muy bien, y obviamente ellos tienen la tendencia de formar ácido, ¿no? Con los elementos del grupo 3A, 4A hasta el 7A. ¿Por qué? Porque pierden rápidamente sus electrones. En cambio, los otros, obviamente, es lo contrario. Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? A diferencia de los elementos del grupo A, recuerda que los del grupo A, se acuerda que se llaman representativos. ¿Por qué? Porque el que estaba arriba era el que mandaba, ¿no? Ya el de arriba ya sabías las propiedades de todos. En cambio acá no sucede eso. El primer elemento de cada grupo tiene una característica y el que está abajo de él no necesariamente tiene la misma característica. Puede ser una característica más acentuada o de repente no tiene la misma característica. Por eso se dice que es irregular. O sea, en cada familia las características son algo irregulares, ¿no? A pesar de que tienen la misma distribución electrónica terminal. Muy bien, a ver, tenemos aquí un cuadro parecido al anterior. A ver, vamos a ver. Grupo, configuración y denominación. Grupo 1B, terminación ns1, n-1, ojo, n-1 de 10.
Ahí está. Ahora un alumno puede decir, profe, pero no se tiene que llenar primero ese para pasar a D. Claro, eso es lo correcto. Sin embargo, ¿te acuerdas que en la clase de configuración electrónica mencionamos dos casos especiales, ¿no? El caso de la distribución que termina en D9, o sea, supuestamente acá debería ser S2 D9, ese es un caso especial. Y el otro caso especial era cuando terminaba en S2 D4, que acá está justo el otro caso especial. Son dos casos especiales. Habíamos dicho que por estabilidad el electrón del S saltaba al D y quedaba esta notación, ¿no? Ns1, N-1 de 10. Esa es la familia del cobre. A toda esa familia se llaman los metales de acuñación. Normalmente en estas familias hay tres átomos por cada una de ellas, normalmente. Por ejemplo, la primera familia, en la familia del cobre, está el cobre, la plata y el oro, ¿no? Que son los metales de repente que tienen mayor valor en el mercado, ¿no? Los metales de acuñación. ¿Qué más tenemos aquí? Grupo 2B. El 2B sí normal, ¿no? S2 de 10. Recuerda que es N-1, no es NN, no te vayas a confundir. Esta es la familia del zinc. A esto se le llama elementos puente. ¿Por qué se le llama elementos puente? Ya se le llama elementos puente porque ellos van a combinar elementos del grupo 1B con algún otro elemento. Por ejemplo, para generar las monedas que nosotros conocemos, si tú pones de repente cobre solito o algún otro elemento del grupo 1B, esos elementos son blandos, pierden consistencia. Entonces, ¿quién le permite tener una consistencia fija? Es los elementos del grupo 2B. Por ejemplo, el zinc, ¿no? Que es uno de los más usados. ¿Qué más tenemos acá? Grupo 3B. NS2, N-1, D1. Mira la terminación, ¿eh? Ojo. Para un alumno puede decir, profe, ¿por qué no es 11? Ah, ya, es que acá viene el ordenamiento, el gancho de la tabla periódica, ¿no? Luego el grupo 2B y el 1B están en la parte, digamos, extrema derecha. A partir del grupo 3B en adelante están en el extremo izquierdo, al revés, ¿no? Esa es la única consideración que debemos tener presente. Y esta es la familia del escandio. Y así avanzamos al grupo 4B, termina en S2, N-1, B2, familia del titanio. El grupo 5B, NS2, N-1, D3, familia del vanadio, y acá viene el otro especial, del 6B. Debería de ser NS2, N-1, D4, pero el 4 era un caso especial de distribución electrónica, caso, digamos, inestable. Un electrón del mayor nivel salta al anterior nivel para completar, digamos, la estabilidad, ¿no? Entonces sería NS-1, N-1, D5. Ya eso se llama la familia del cromo. La familia del cromo, ¿correcto? Séptima familia, NS2, N-1, D5. Es la familia del manganeso. El manganeso es muy especial porque, a diferencia de los demás metales, bueno, al igual que el cromo, ¿no? Tanto el manganeso como el cromo tienen un doble comportamiento, ¿eh? O sea, a veces se comportan como metales y a veces como no metales, ¿no? O sea, pueden formar óxidos, así como anhídridos. Pueden formar ácidos hidrácidos como ácidos oxácidos, ¿no? Pueden formar sales, ¿no? También, ¿no? Sales aloideas, etc. En el grupo 8B tenemos tres familias. Tenemos, es el único grupo que tiene tres elementos, ¿no? Tres columnas, digamos así, pero pertenecen a la misma familia. Puede terminar en Ns2, N-1D6, es de la familia del hierro. Si termina en Ns2, N-1D7, es la familia del cobalto. Y si termina en Ns2, N-1D8, es la familia del níquel. Todo ese bloque de elementos se le llama ferromagnéticos. Y acá están los tres cabecillas, digamos así, ¿no? Entonces acá sí hay que tener un poquito de cuidado, en especial en el grupo 6B y el 1B, ¿no? Que tienen una distribución exclusiva debido a inestabilidad. Entonces es lo que debemos de tener presente nada más, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Acá, ¿no? Justo lo que estaba mencionando, que el grupo 8B abarca tres columnas, ¿no? Tanto el hierro, cobalto y el níquel. A los metales del grupo 1B, que son el cobre, la plata y el oro, se les llama de acuñación, ¿no?
Y los elementos del grupo C, como el cromo y el molibdeno, ellos dicen que no cumplen la regla de distribución electrónica. Lo que estaba mencionando hace un rato. Hay un salto de electrones del subnivel S hacia el subnivel D, ¿no? Para lograr estabilidad. Eso es lo que sucede aquí. Bien, a ver, avanzamos un poquito. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ah, ya, lo que habíamos mencionado, bueno, los elementos de un mismo grupo generalmente tienen distintas propiedades, ¿no? No necesariamente todos los elementos de la misma columna van a tener las mismas propiedades. Si tuvieran las mismas propiedades, entonces serían representativos, ¿no? Como los del grupo A. Pero eso no sucede acá, ¿no? Eso es lo malo. O esa es la diferencia en todo caso. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Ah, ya. El grupo B, lo que hemos presentado, el grupo B, digamos, está compuesto por dos regiones. Una región que sí pertenece a la tabla periódica en sí y otra región que está en la parte inferior. Normalmente se coloca en la parte inferior. A eso se les llama los elementos de transición interna o también elementos de tierras raras. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Sucede que tienen electrones con la mayor energía relativa. ¿Por qué? Porque terminan en la posición F. Y todos esos elementos pertenecen al grupo 3B. Ojo, pertenecen al grupo 3B. Están dentro de ese grupo. Obviamente estos son escasos en la naturaleza, no se va a encontrar así nomás, son bien difíciles de encontrar. Y si encontramos en la naturaleza, se va a encontrar combinado con otros elementos. Por ejemplo, el uranio. El uranio no se encuentra así nomás en la naturaleza. Hay ciertas regiones, ciertas zonas donde hay uranio y ni siquiera se encuentra como uranio, sino se encuentra como una sal de uranio, ¿no? Una combinación con otros elementos. Entonces, es por eso que como no están en forma natural, se les llama tierras raras, porque no se encuentran así nomás, ¿no? Muy bien, estos elementos se clasifican en dos grupos, o sea, dos filas. La primera fila son los lantánidos o lantanoides. ¿Por qué se les llama así? Porque comienzan con el lantano, donde su número atómico es 57. Bueno, y ellos terminan con el lutecio, un número atómico 72. Entonces ellos tienen propiedades muy parecidas al lantano, al primero. El segundo es los actínidos o actinoides, que comienzan con el actinio, número atómico es 89, y terminan con el laurencio, número atómico 103. También tienen propiedades semejantes al actinio, el primero, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Los del grupo B no tienen propiedades similares. Ya, lo que sucede, los del grupo B, la mayoría simplemente lo único que cumple es la configuración terminal. Por ejemplo, en el caso de la familia del cobre, la plata y el oro, los tres cumplen la terminación, en este caso S1 de 10, caso especial. Esa familia sí cumple que los tres tienen propiedades muy parecidas, que son altamente conductores, son muy maleables, son muy dúctiles. Por eso que se trabajan con ellos, son buenos conductores. Ya. Pero los demás no tienen esas características. Por eso que los elementos ferromagnéticos, los únicos ferromagnéticos son los tres primeros. Los que siguen ya no son ferromagnéticos. Igual que en la familia del zinc, ¿no? Hay los elementos puente, ya ahí están los tres, sí, ¿no? Está el zinc, el mercurio, ¿no? Y el cadmio, si no me equivoco. Ya, son elementos puente, sí, pero no todos. Los del grupo 8B, como los tres primeros, acá está, mira, los tres primeros tienen las propiedades ferromagnéticas, lo agruparon en un solo bloque, ¿no? Porque ellos sí tienen las mismas propiedades, solo los tres primeros, tanto el hierro como el cobalto y el níquel. Vamos a la clasificación. Hay varios tipos de clasificación, ¿eh? Vamos a mencionar dos hoy día. Vamos a tratar de terminar esas dos, ya para proceder a resolver ejercicios. Muy bien, la primera es de acuerdo a las zonas. Las zonas se van a deber a la terminación de la configuración electrónica. Recuerda que como hay 4 subniveles, puede haber 4 terminaciones. Puede terminar en S, en D, en P o en F, ¿no? Entonces, en función a ello, se va a identificar la posición de los elementos. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, si termina en S, va a estar en esta región. Entonces pertenece al grupo A.
Si termina en P, va a estar en la región de la derecha. También pertenece al grupo A. En cambio, si acaba en D o en F, va a pertenecer a B. D, elemento de transición. Y si termina en F, elemento de transición interno. Pero también pertenece al grupo B. S y P son representativos, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo que mencionamos acá. Tanto S como P son representativos y D es de transición. F, transición interna o tierras raras, ¿no? Ahí está. Esto se pone en la zona externa porque ¿qué pasaría si lo coloco aquí? O si lo colocamos acá. Obviamente la tabla periódica va a ser mucho más grande, ¿no? Simplemente por cuestiones técnicas se pone en otra parte, ¿no? O en la parte inferior, digamos. Muy bien, entonces esta clasificación por bloques nos va a ayudar a qué cosa? A ubicar a los elementos. Ubicar, ¿qué quiere decir? Quiere decir averiguar en qué periodo está y a qué grupo pertenece. Eso es lo que significa ubicar un elemento en la tabla periódica. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es su periodo y a qué grupo pertenece, ¿no? Entonces, estos 4 subniveles me van a ayudar, me van a apoyar para considerar o encontrar ello, ¿no? Muy bien. A ver, ubicación en la tabla periódica. Ahí está. Vamos a ubicar elementos en la tabla periódica. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver. Sabemos nosotros que los elementos, como ya están identificados y ya están reglamentados, entonces quiere decir que cada uno tiene una posición única en la tabla periódica. Entonces no va a haber un elemento que tenga varias posiciones, ¿no? Eso no se va a dar, no se puede dar. Por ejemplo, no va a haber un elemento que esté en la posición 20 y acá 2 días esté en la posición 50, por decir, ¿no? Eso no puede ser. Eso, eso contradice las reglas. Para averiguar en qué posición o en qué ubicación se encuentra un elemento, yo debo de seguir algunos pequeños pasos. A ver, vamos a ver. Primer paso. ¿Qué vamos a considerar? Primero que el átomo debe ser neutro. Y si el átomo es neutro, el número atómico es igual al número de electrones. Ya, eso es lo que ya hemos visto, ¿no? Luego de ello, ¿qué tengo que hacer? La distribución electrónica. Luego de hacer la distribución electrónica, un pequeño análisis. ¿Qué tipo de análisis vamos a hacer? A ver, vamos a ver, vamos a ver el análisis. Primer paso. ¿Cómo detecto yo el periodo? Ya, el periodo va a estar dado por el nivel externo, por el mayor nivel. Recuerda que el nivel es el coeficiente, no te olvides. El mayor nivel va a dar ¿qué cosa? El periodo. Por ejemplo, imaginemos que un elemento termine en 5s1, por decir. Quiere decir que pertenece al periodo 5. Si un elemento termina en, por ejemplo, 3p, entonces pertenece al tercer periodo. Entonces, eso es lo que yo tengo que darme cuenta. Muy bien, entonces también tenemos que tener presente que el periodo va a determinar el número de niveles que tiene el átomo. O sea, en ambos sentidos funciona. Para el grupo, ya, casi hay dos casos. Si acá tengo que analizar el subnivel. ¿Te acuerdas que habíamos dicho los subniveles, no? Acá, para saber el grupo necesito los subniveles. Si el subnivel terminal es S o P, entonces va a pertenecer al grupo A. Si el último subnivel es D, pertenece al grupo B. Y si el último subnivel es F, pertenece a las tierras raras, o sea, abajo, ¿no? Al grupo 3B. O sea, si termina en F de frente, ya sabes que termina en 3B. Ahí está, ¿no? Entonces es lo que tengo que analizar. A ver, consideraciones adicionales. Pongo acá dos flechitas. Primera, ¿qué sucede para el grupo A? Ya, en el grupo A, para saber el grupo al cual pertenece, o sea, la posición, si es grupo 1, 2 u 8, yo voy a saber los electrones del último nivel. Acá está, mira, el número de electrones te va a decir a qué grupo pertenece. Tú vas a sumar los electrones, acá, no acá hay un 3, ¿no? Ese 3 no debe estar, solamente electrones, ¿no? Los electrones del grupo S más los electrones del grupo P. Ya, este 3 se ha confundido por Michi, acá debe ser Michi, numeral. Numeral o cantidad de electrones en el grupo S más cantidad de electrones en el grupo P. Eso te va a dar el grupo A, ¿no? Al cual pertenece el elemento. ¿Qué pasa en el otro caso, para el grupo B? Ya, para el grupo B hay que tener cuidado. No te vayas a emocionar, no vayas a aplicar lo mismo que el caso anterior, ahí sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque va a determinar o va a depender de los dos subniveles terminales, que normalmente son S y D.
igual acá es Michi, ¿eh? El número de electrones será los electrones del tipo S más los electrones del tipo D. Recuerda que este es el penúltimo nivel y él es último nivel. Ojo, eso es lo que debo de considerar. En cambio acá sí normal, ¿no? Acá sí es el último nivel, no hay ningún problema, porque los dos tienen igual coeficiente. A ver, profe, no entendí nada. Ya, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver ejemplos. Acá hay algunos ejemplitos. A ver, dice, indica el número de periodo y número de grupo para los elementos. Mg, magnesio, Z12, cloro, Z17, galio, Z31. Vamos a ver, veamos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer paso, su Z. Bueno, el Z ya me lo dan, ¿no? Entonces voy a hacer ahora la distribución electrónica. 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. La distribución electrónica, de acuerdo de la sopa de fideos, ¿no? O el sí, sopa, sopa, ¿no? Y recuerda que tienes que completar 12. A ver, 2, 4, 10, 12. Ya está. ¿Qué dice la regla? A ver, veamos. ¿Cuál es el último subnivel? S. Entonces acaba en 3s2. Yo necesito solo esto para saber el grupo y periodo. Nada más. El coeficiente, o sea, el nivel, va a decir el periodo. Ah, en este caso es el periodo 3. Y para saber el grupo, solamente veo el exponente de S. Si acaba en S, solo el exponente de S, que representa la cantidad de electrones. Ah, ya. 2 electrones, grupo 2. Por lo tanto, pertenece al grupo 2A, periodo 3. Recuerda que si termina en S o termina en P, es el grupo A. ¿Correcto? Eso es lo que debo recordar. Vamos al segundo ejemplo. Veamos el cloro. Cloro 17. Distribución electrónica. Sí, sopa, sopa. Ah, ya. 2, 2, 6, 2. Ya no es 2, sino acá es 5, para que sumen 17. Pero nos damos cuenta aquí, ¿qué cosa? Que ya no termina en S, sino termina en S y, perdón, termina en P, ya no termina en S, ¿no? Muy bien, entonces, para saber las características de este elemento, yo tengo que hacer lo siguiente. Primero, para saber el periodo, miro el coeficiente más grande. Profe, acá hay dos. ¿Cuál tomo? Cualquiera, porque es el mismo, ¿no? Y para saber el grupo, cuando termine en S y P, vamos a sumar estos dos numeritos, los dos de arriba. Por eso he puesto la flechita amarilla, ¿no? Ah, ya, entonces es 2 más 5. 2 más 5, tú ya sabes que eso vale 7. Por lo tanto, ya tienes grupo 7A, periodo 3. ¿Qué pasaría si acá hubiese sido 4S, 4P? Ah, el periodo sería 4. Si acá hubiese sido, por ejemplo, vamos a suponer que esto no está. Supongamos que acá termina en 7P. Ah, periodo 7, ¿no? Entonces eso es lo que yo tengo que darme cuenta. Vamos al siguiente, falta el galio 31. Ahí está. Hacemos su distribución electrónica, ¿no? Recuerda que esta vez tienes que hacer 31. Sí, sopa, sopa, se da pensión. Ahí está, ¿no? Muy bien. Recuerda que cuando ya aparece D, acá aparece un 3, ¿no? Entonces, el periodo es el máximo coeficiente. A ver, de los tres que tenemos aquí, ¿cuál es el mayor? Ah, ya, es 4, ¿cierto? Ya, el periodo será 4. Vamos ahora al grupo. Acá viene el problema. A veces los alumnos se emocionan y dicen, profe, ya sé, 1 más 10 más 2. No, no es así. Es el máximo valor de ¿qué? Del nivel. O sea, solo tengo que sumar el de P y el de S. El de D no, porque el D es de nivel 3. No pasa nada con D. Más bien es P y es S. O sea, 2 más 1. Ahí está. Y 2 más 1 es, a ver, ¿qué pasó aquí? Acá debe ser 3, ¿no? A ver, una suma incorrecta acá. Ya debe ser 3. Acá está, 3A. A ver, acá hay una suma incorrecta, ya eso lo corrijo de ahí. Pero debe ser 3A, ¿ya? Ahí está. 2 más 1, 3. Por lo tanto, la ubicación del galio será grupo 3A, periodo número 4. Ahí está, ¿correcto? Bien, vamos a ver algunos ejemplitos más, un par de ejemplitos más, ya porque prácticamente ya estamos en la hora, me parece. Sí, ya nos hemos pasado unos minutos. Ya, vamos a hacer el ejemplo del D, justo el más pesado. Acá está. A ver, dice, indica el número de periodo y número de grupo para los elementos V, que es vanadio, cuyo Z es 23, y hierro, cuyo Z es 26. Al toque lo hacemos. A ver, para esto voy a aprovechar la distribución electrónica kernel. 18, el argón, 2 de solo te faltaría 5, ¿no? 4s2 y 3d, 3. No es caso especial, por lo tanto no hay ningún problema.
El periodo es el máximo coeficiente. Ah, profe, 4. Sí, 4. Y el grupo será, recuerda que en el grupo B se tienen que sumar estos dos, acá sí los dos, ¿no? 2 más 3. Y 2 más 3 es 5. Por lo tanto, pertenece al grupo 5B y al cuarto periodo. El otro caso, del hierro. Vamos a ver el hierro. El hierro sería hierro 26. Bueno, también tomamos argón 18, ¿no? 4S2, 3D, 6 para completar los 26. Ah, ya, periodo 4. Y para saber el grupo, sumamos los exponentes. 2 más 6. 2 más 6 es 8. Por lo tanto, es grupo 8 y periodo 4. Ahí está, ¿no? Cuarto periodo, grupo 8B. Ahí está, muchachos. Muy bien, a ver. Así es. Cuando termine en D, siempre va a pertenecer al grupo B. Así es, Adrián. Siempre, siempre, eso sí. Cuando termina en P o termina en S, pertenece al grupo A. Cuando termine en D o termine en F, porque también puede terminar en F, va a pertenecer al grupo B. Más bien, más fácil, si termina en F, de frente dices que es el grupo 3B. Eso sí. Claro, si aparecen S y P, se suman, claro, ¿no? Para el mayor nivel, siempre S y P tienen el mismo coeficiente, siempre. Siempre, siempre. Entonces el periodo ya va a estar dado. Para hallar el grupo solamente sumas los electrones, o sea, los exponentes tanto en S y P, ¿no? Así como hemos puesto en este ejemplo, mira por acá, que estoy sombreando en este momento. Acá aparece S y P, 2 más 5. Acá también apareció S y P, 2 más 1. Bueno, acá debió ser 2 más 1, ¿no? Yo he puesto 3 más 1. 2 más 1, acá es el 3, ¿no? Ahora sí. Así es. Todos los representativos son del grupo A. Tanto terminando en S o terminan en P. Son del grupo A. Claro, si terminan en P o en S, no importa cuál de los dos tomes. Por ejemplo, ahí, ¿no? El coeficiente es el que manda. Ese es el periodo. Acá igual. Terminan en P. ¿Cuál es el coeficiente? Los dos tienen 4. D no cuenta, ojo. Cuenta P o cuenta S. Ah, acá donde corregí. No, no, no. Acá no. Esto es para allá el grupo, no es para allá el periodo. El grupo es sumar este unito de arriba con este 2 de acá arriba, ¿no? 2 más 1, por eso debió salir 3. El grupo es 3. Acá está. Claro, donde corregí es porque tengo que sumar los exponentes, no coeficientes. Ok, muchachos.